Buenas tardes, mi nombre es Laura Mora y soy su nueva docente de castellano. El segundo tema que vamos a trabajar se titula Redacción y Ortografía. Antes de comenzar a hablar de la redacción y la ortografía, necesitamos definir qué es la escritura. Y bien, la escritura es un fenómeno del lenguaje. No obstante, no es solamente un fenómeno del lenguaje, sino un fenómeno social que nos permite comunicarnos los unos a los otros a través de la grafía. La escritura existe desde la prehistoria, sin embargo, ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, creando diferentes idiomas o diferentes alfabetos. Sin embargo, es necesario tener una buena escritura, ya que esto denota educación. Esto demuestra que la persona ha pasado por un proceso de formación. Por el contrario, aquella persona que tiene una mala escritura o una escritura incorrecta demuestra que tiene un nivel educativo muy bajo. No se comprende el mensaje que está tratando de decir y además de esto, muchas personas se pueden burlar de sí. Bien, al momento de escribir un texto se cometen unos ciertos errores, los cuales debemos de corregir. En esta clase veremos cuáles son estos errores, ¿sí? Todo texto debe de tener coherencia y cohesión, además de los conectores del discurso. Por supuesto que todos los textos deben de tener ortografía y se debe hacer uso de los signos de puntuación. Sin embargo, ningún texto debería de tener solecismos, esto lo veremos a lo largo de la clase, ni redundancias. Para poder sustituir las redundancias, utilizamos los sinónimos y los pronombres. Oraciones sin coherencia y sin cohesión. Todo texto debe de tener un sentido lógico. A esto se le conoce como coherencia, ya que no podemos empezar hablando de las vacas, luego empezar hablando de las frutas y luego seguir hablando de los videojuegos. Esto no tiene lógica. Además, debe de tener cohesión. Supongo que esta palabra es nueva para todos ustedes y la cohesión hace referencia a la conexión entre las ideas, ¿sí? Por ejemplo, se deben utilizar preposiciones para, según, desde y también pronombres relativos, quién, qué, cuál, para que una idea conecte con la otra. Por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos un texto en la parte de arriba y después otro texto en la parte de abajo. Si nosotros utilizamos un conector del discurso, ya estamos conectando los textos. No podemos hablar de un texto, en un texto, sobre un tema y posteriormente irnos a otro enfoque del tema sin utilizar algún conector, algo que conecte ambos textos. Los signos de puntuación. Los signos de puntuación son necesarios para comprender de manera correcta el mensaje, ya que muchas veces se puede distorsionar. Lo vemos aquí en un ejemplo, con la coma, ¿sí? No es lo mismo decir no, coma, espere, que decir no espere. ¿Por qué? En el primero de los casos, no, espere, significa no, no se vaya, espere. En el segundo de los casos, está diciendo no espere, que se vaya. Y todo cambia solamente por una coma. Aquí también tenemos un ejercicio de signos de puntuación que se llama el testamento. En este ejercicio está el sobrino Juan, el hermano Luis, está el sastre y los jesuitas. De acuerdo a donde se pongan los signos de puntuación, la herencia va a cambiar de dueño. En esta primera línea lo podemos ver. Dejo mis bienes, dos puntos, a mi sobrino Juan, coma, no a mi hermano Luis. Está diciendo que todo queda al sobrino Juan y no a Luis. Si nosotros cambiamos los signos de puntuación, la herencia sería para el hermano Luis. Dejo mis bienes, dos puntos. A mi sobrino Juan, no. A mi hermano Luis, un punto allí. Y ahora el dueño de la herencia sería el hermano Luis. Por lo tanto, es importante poner los signos de puntuación para que no cambie el sentido o la interpretación. Redundancias, falta de sinónimos y pronombres. Muchas veces leemos textos que constantemente repiten una misma palabra. A esto se le conoce como una redundancia, pero también se le da el nombre de pleonasmo. Por ejemplo, María es mi hermana. María es bonita, pero María pelea mucho conmigo y por eso mi mamá nos regaña a María y a mí. María, 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 María. 4 veces se está diciendo la palabra María. Podemos sustituirlo por un pronombre y decir ella. Se puede utilizar un pronombre o a su vez, de acuerdo al texto, se pueden utilizar ciertos sinónimos, ¿sí? Como por ejemplo, para no decir la casa es bella, la casa es bella, la casa es bella muchas veces, podemos decir es bella, después decir es hermosa y después decir que es preciosa. Los solecismos. Bien,
Me imagino que no han escuchado qué es un solecismo. Los solecismos son un vicio de dicción y de construcción que hace referencia a una manera incorrecta de construir una oración, y esto altera su sentido. Por ejemplo, decir jabón para niños en forma hipopótamo no es lo mismo que decir jabón en forma hipopótamo para niños. En el primero de los casos, jabón para niños en forma hipopótamo, estamos diciendo que los niños tienen forma de hipopótamo. En el segundo de los casos, estamos diciendo que el jabón es el que tiene forma de hipopótamo y que es para niños, ¿sí? Otro ejemplo, fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. Pareciera que el titular dice que falleció y volvió a fallecer. ¿Por qué? Porque se construye de manera mal la oración. Ortografía. Bien, debemos escribir correctamente porque muchas veces las palabras no se pueden comprender al utilizar mal la ortografía. ¿Por qué? No es lo mismo decir hierba con B pequeña que hierba con B alta. Por ejemplo, hierba con B alta hace referencia a una planta, mientras que hierba con B pequeña se refiere al verbo hervir. Eso que confunden haber con haber, deberían ir viendo cómo corregir eso. Debería decir ir viendo, porque la palabra hirviendo con H y pegada significa hervir. Conectores del discurso. Cuando nosotros escribimos un texto, debemos conectar todas las ideas o todos los párrafos. Por lo tanto, se deben utilizar ciertos conectores como además, es decir, es posible, en mi opinión, por ejemplo, por tanto, en resumen. Esto hace que el texto tenga un sentido discursivo o un sentido corrido mejor. Bien, ahora vamos con la evaluación para esta segunda unidad. Ustedes van a realizar un artículo de opinión, ya sea sobre las redes sociales, sobre la moda y los estereotipos de belleza o los videojuegos. Cada quien elige el tema que decida trabajar. Lo van a hacer en una hoja de examen a lapicero negro, 2 páginas completas, es decir, lleva su portada y 2 páginas de desarrollo a lapicero negro. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? En este artículo de opinión van a aplicar lo que hemos visto en clase, es decir, debe ser un texto que tenga coherencia y cohesión, en el que se utilicen los signos de puntuación, que tenga buena ortografía, que se utilicen los conectores del discurso y a su vez que no tenga redundancias, es decir, van a utilizar sinónimos y pronombres. Tampoco puede tener solecismos, ¿sí? Esta clase la van a copiar en el cuaderno, por favor. El artículo vale 17 puntos y los otros 3 puntos es que ustedes van a subrayar los conectores del discurso. Estos son los conectores del discurso. Ustedes van a realizar su artículo de opinión y luego van a subrayar con un color, con un marcador, resaltador, lapicero, los conectores que utilizaron. Es decir, van a subrayar además, también, por lo tanto, posiblemente, por ello. Todo esto lo van a subrayar, ¿sí? Esta sería la segunda evaluación de castellano. Feliz tarde.